Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, pues así están las cosas. Solo para cerrar con 10 segundos, el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo, bueno, él dice, para Estados Unidos esto sí fue esto no fue golpe, para Estados Unidos rechazan que sea golpe de Estado, para ellos simplemente Evo Morales renunció. Rechazamos esta ridícula reclamación de que la modificación legal de una elección fraudulenta sea de alguna manera un golpe de Estado. Remarcamos que el presidente formal, Evo Morales, renunció. Rechazamos. Gabriel Reyes Orona, ¿cómo ves todo esto que polariza muchísimo en México, el continente y en México? México no solamente es pionero, sino que ha ganado bien una reputación en el orden internacional por la llamada doctrina Estrada, por la doctrina de no intervención. Y esta doctrina de no intervención o doctrina Estrada, hay que decirlo, basa el principio de no reconocimiento a los estados. Es decir, un gobierno no puede desconocer o reconocer a un estado. Entonces, toda esta situación que está llena de claroscuros debe de pasar por un análisis de la famosa doctrina Estrada, porque el principio de no intervención no puede ser utilizado para evadir preguntas incómodas y para al mismo tiempo decir que México no verá con buenos ojos un gobierno de una forma o de otra, porque México no es quien para ver con buenos ojos un gobierno u otro. El problema que yo veo aquí es que, como ya lo dejó muy claro el doctor Sobato, la crisis constitucional que hoy en día existe en Bolivia tiene una causa, y esa causa es la salida de Evo Morales. ¿Por qué? Porque el hecho de que el presidente se ausente del país sin ningún tipo de permiso o autorización por parte de las instancias competentes, ha colocado en una situación sumamente complicada al gobierno boliviano y por lo tanto al país sudamericano. ¿Qué sucede en el caso de que hoy en la tarde no se apruebe la renuncia de Evo Morales? Como anuncia el MAS. ¿Quiere esto decir que tendría que regresar Evo Morales y todo este tinglado que se ha armado para traerlo a México, pues simplemente no sirve absolutamente de nada? La amenaza a su vida o a su integridad, pues además de que no ha sido perfectamente esclarecida, hay que decir que lo señalaba el presidente López Obrador hace poco, quienes asumen cargos públicos corren riesgos y tienen amenazada su integridad física o su integridad en general, por lo que Evo Morales, al haber asumido el cargo, pues tiene que afrontar todas las consecuencias propias de su embargo. No me digas esto. Te voy a decir por qué sí, Carmen. O sea, que una figura, quien sea, en cualquier país, asuma un cargo público de presidente de un país, etcétera, no debería llevar implícito y no debería. Ni debemos aceptar que lleve... terreno humano. No deberíamos aceptar bajo ningún concepto que se diga que lleve implícito un riesgo físico. Sí, un riesgo. No. Así lo dijo el presidente y te voy a decir por qué. Bueno, que lo diga no significa que deba ser aceptado. Vamos a ponerlo muy claro. Aquí lo que está haciendo el canciller Ebrard es decir que la vida de Evo Morales está por encima de la estabilidad constitucional y de todo un país. Es decir... ¿De qué país hablas? De Bolivia. Quiere decir que la vida de Evo Morales, la integridad física de Evo Morales o sobre riesgos hoy en día inciertos, está por encima de la tranquilidad constitucional y estabilidad de un país. No, pero ¿qué tiene que ver? Porque Evo Morales, la salida... el asilo es porque se consideró y se considera que está en riesgo la vida y la integridad de Evo Morales frente a una expresión del ejército y la policía en sentido contrario al orden constitucional. De eso hablamos. Hablamos de que en un país hay un orden constitucional y que las cargas y deberes que tiene un presidente, alguien que ha asumido el cargo, tiene entre otras la de afrontar situaciones riesgosas como esas, enfrentar a otros poderes. México, el problema que tenemos nosotros en este caso es que ahora nosotros, lejos de la doctrina Estrada, hemos realizado un acto de injerencismo. ¿Por qué? Porque hemos puesto las condiciones para que haya una crisis política constitucional en un país. Hemos puesto causa suficiente para que exista esta inestabilidad hoy en Bolivia. Repito, ¿qué va a suceder hoy en la tarde? El tema es porque salió Evo Morales sin que se aceptara su renuncia. Exactamente, si él hubiera presentado su renuncia. Y esta tarde puede ser que le digan no le aceptamos la renuncia. No le han aceptado su renuncia. Y tú dices, México abonó a una crisis constitucional al haber aceptado a Evo Morales sin que tenga la renuncia. No al haber aceptado, al haber invitado.
Si el Bueno, primero le procedimiento hubiera propuso, sido... no, pero a ver, el asilo solo Sí. se da si se pide. Sí, claro. Por lo tanto, aunque le sugirió México que lo pidiera, lo pide Evo Morales. Y lo trae a México en ese carácter. Pero a ver, la secuencia aquí yo creo que es muy importante. Evo Morales no andaba viendo quién le daba asilo político, sino que México, de manera gratuita, No sabes. ha propalado una invitación que Argentina, Chile, Paraguay y todos los países sudamericanos no compartieron. ¿Por qué hay esta dificultad para pasar incluso sobre el territorio de estos países que obviamente cuidan su relación con Bolivia al no permitir una salida o esta frivolidad que Con puede decir- Bolivia. Sí, con Bolivia. Es decir, veamos que los países vecinos que incluso están en contra de lo que está sucediendo en Bolivia, particularmente Argentina y Brasil, no le ofrecieron asilo al presidente, que hubiera sido mucho más sencillo. Pero lejos de eso, tenemos que no se le concede el paso aéreo sobre Ecuador, Perú, Bueno, no se habla sobre qué sucedió con Venezuela y Colombia, que obviamente después de este periplo que tanto se ha mencionado en las noticias, démonos cuenta que no es nada bien organizado ni nada de que estar orgulloso. En lugar de salir de Bolivia hacia el Pacífico y venirse por el mar, se fueron a Paraguay, Acabando. cruzaron todo Brasil y después furtivamente se van entre la frontera de Ecuador y Perú para alcanzar el Pacífico y volar por mar. Realmente no fue una operación bien organizada, donde además hay que destacar una situación que también me preocupa, y es el hecho de que se haga participar a las Fuerzas Armadas con equipo militar para una operación que no es militar y que realmente es un sainete político que puede tener muy lamentables consecuencias para México y su imagen. Porque yo veo muy difícil que la OEA vaya a compartir la opinión de México en el seno de este organismo internacional. no, bueno, ya oímos a Almagro. ¿Qué es la OEA al final de cuentas? Son los estados y es el secretario general. Bien lo dijo la embajadora, no son ni el secretario general ni uno de los miembros la OEA. La OEA es la mayoría y se ve muy poco probable que la posición que México está adoptando respecto de Bolivia vaya a ser compartida por la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa, de todo esto? Bueno, Carmen, Gabriel, yo tengo una opinión diferente a la que Gabriel ha planteado esta mañana. Lo primero que hay que decir es que efectivamente, digamos, en el caso boliviano, había un detrimento del proyecto que representó Evo Morales en aquel país y efectivamente hubo un conjunto de acciones que debilitaron al Tribunal Electoral, que es la máxima instancia, el Tribunal Superior Electoral en Bolivia, durante los últimos años. Fue en 2016, me parece, cuando Evo Morales somete a decisión del pueblo boliviano la posibilidad de extenderse un mandato más, y es ahí cuando el pueblo le niega esa condición. Dicho esto diciendo que efectivamente hay un conjunto de irregularidades en el proceso electoral que se vivió en Bolivia, una crisis política importante que tendría que tener una salida constitucional, legal. Lo cierto es que lo que ocurre es que el ejército boliviano y la policía boliviana dan un golpe de Estado en Bolivia. Y esto es así porque, a diferencia de lo que dice Almagro, ahora me referiré a él, a un secretario que, en mi opinión, ya no le sirve a América Latina ni a América en general, por una condición parcial que ha tenido, no solo en esta ocasión, sino ya en parte de su mandato, se da un golpe de Estado porque es interrumpido de modo ilegal, el mandato de un presidente de la República, porque es un procedimiento no previsto en la Constitución. Es decir, la amenaza de los militares a un presidente constitucional no es un procedimiento democrático ni legal, y evidentemente hay un golpe de Estado porque un agente del Estado pone en una condición de amenaza la vida y la paz en aquel país. Por lo tanto, reconociendo que previamente Evo Morales ha tenido un conjunto de prácticas vinculadas al autoritarismo o a una intención de permanecer en el poder, la salida, el ejercicio de esta salida es y debe definirse como un golpe de Estado, no el que como señalaban
estas personas se declara el 20 de octubre, sino este acto que en realidad pone en una condición muy compleja a Bolivia. Y por otra parte, yo a diferencia de lo que plantea Gabriel, yo celebro que el Estado mexicano haya actuado en función de preservar la vida en aquella entidad, y lo celebro porque es parte de una tradición muy importante del Estado mexicano vinculada a proteger a aquellas personas que son perseguidas y que es inminente, digamos, la posibilidad de que incluso pierdan la vida, creando ahí además un posible conflicto todavía mayor en Bolivia. Así que mi opinión es que el Estado mexicano ha actuado de manera correcta, el canciller mexicano ha actuado de manera correcta, y me parece que lo que hay que revisar de manera muy puntual, y aquí lo señalo con toda claridad, es ya la salida de Almagro de la Organización de Estados Americanos. Su proceder no contribuye a lo que la propia Carta Interamericana y Democrática busca preservar: la unión de los países, la paz, su independencia y la capacidad de intervenir en materia democrática con elementos en favor de las propias naciones y no en favor de una postura parcial que, como muchos sabemos, lideran los propios Estados Unidos dentro de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué les parece lo que dijo ayer? Seguramente vieron o se enteraron de la entrevista que dio en la noche a CNN la vicepresidenta segunda, que se hizo presidenta del Senado y en automático presidenta interina de Bolivia, en algo que este día puede ser echado abajo en la Asamblea Legislativa con la mayoría del movimiento hacia el socialismo del grupo político de Evo Morales. Bueno, cuando le preguntan sobre qué piensa de lo que es México y el asilo a Evo Morales en México, ella dice: me dan pena los mexicanos, me da pena México, y tilda a López Obrador de socialista. Y dice palabras más menos, deseo por los mexicanos que no les pase lo que nos pasó a nosotros, porque los socialistas con métodos democráticos lo que hacen es perpetuarse en el poder, en pocas palabras, y hacer las cosas que Morales hizo en Bolivia. Transfiere, digamos, ¿no?, su crítica respecto a lo que según su punto de vista es Evo Morales y su gobierno hacia la figura de López Obrador, y esta expresión pues que no es cualquier cosa, esa de me dan pena los mexicanos. ¿Qué dices, Gabriel? ¿Qué dices, Alfredo, de esto que dice la persona que se ha autoerigido sin quórum? Pragmáticamente autoproclamado. Autoproclamado, y te digo por qué pragmáticamente, porque ella sabe que para que ella no acceda a ese puesto, tendrían que regresar los que han huido del país. Y eso no va a suceder. Cuando se acepte o no se acepte la renuncia, se vaya en cadena y llegue hasta ella el poder, esta autoproclamación se va a convertir en una realidad de derecho. Ahora, de superderecha y soportada en los militares. Porque mira, sería la consumación de un golpe. A mí sí me gustó, como lo planteó ahorita Alfredo, porque es muy claro una cosa: podemos estar de acuerdo o no con haber traído al Porfirio Díaz boliviano, pero lo que sí es muy claro es que en México está interviniendo. O sea, no está aplicando la teoría o la doctrina Estrada. Esto de no reconocer o desconocer gobiernos ha quedado atrás. Puede ser que nos guste esta nueva política de los Estados Unidos mexicanos, pero evidentemente hay una injerencia. Y cuando esta mujer Rañez se refiere a México, es porque perciben que existe una decisiva intervención del gobierno mexicano en lo que vaya a suceder en Bolivia. Alfredo Figueroa. A ver, es que este es justo el tema de nuestra diferencia. Es decir, a mí me parece, por el contrario, que el gobierno mexicano proteja a Evo Morales y lo traiga a México es una acción que coadyuva a que no haya un proceso de mayor polarización en Bolivia. ¿Qué significaría que los militares apresaran a Evo Morales? ¿Qué significaría que la policía o un cuerpo militar terminase con la vida de este presidente?
sería gravísimo para un país como Bolivia, sería gravísimo para la región. Por lo tanto, lo que me parece no es que exista un ejercicio de intervención, sino conforme a su propia tradición, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, protege a una persona cuya vida está en riesgo. Este es el centro, en mi opinión, del tema, porque lo que resulta escandaloso de lo que ha hecho Almagro, escandaloso, es que incluso, digamos, celebre, déjame decirlo así, la intervención militar en Bolivia, la intervención de la policía en Bolivia, la ruptura del orden constitucional. Esto es inaceptable para alguien que es el secretario de la Organización de Estados Americanos. Es decir, hay una actitud absolutamente parcial. Yo diría, déjenme decirlo así, bueno, hasta en cierto grado celebratoria de un golpe militar por parte de Almagro. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales en cuanto incluso aceptó, lo cual no es tampoco parte de la lógica de la observación electoral en América Latina y en el mundo, aceptó que el informe de la OEA fuese vinculatorio? Bueno, Evo Morales dice hay que hacer nuevas elecciones, lo cual es una acción democrática. Segundo, hay que renovar al Tribunal Superior Electoral del país, y a pesar de esos dos planteamientos, que constituyen una salida democrática, una posible salida democrática, los militares lo echan del poder. Bueno, a mí me parece que este es el nudo de la cuestión, y sí creo que el Estado mexicano, no solo conforme a una tradición de la que incluso yo mismo soy beneficiario, que es dar asilo político, toma una determinación que lo sitúa en otra lógica respecto de lo que había venido haciendo en los últimos años. Es decir, el Estado mexicano deja de mirar a otro lado o de mirar solo a los Estados Unidos, como había venido haciendo durante ya más de una década en relación a este tipo de temas, y asume una postura, me parece, conforme a sus mejores tradiciones. Esta es mi mirada de lo que está ocurriendo en Bolivia, y hay que decir, será muy importante el papel que juegue el Estado mexicano, no solo en el caso de Bolivia, sino el de toda América Latina, Carmen. Hemos estado, y esto también hay que decirlo, ausentes durante, ya digo, más de una década, ausentes de un conjunto de conflictos y de condiciones de una región del mundo en la que habíamos participado de manera histórica y de manera fundamental, y esto es, nuestra participación ha sido distante de los grandes problemas de América Latina. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta mesa de discusión y debate. Bueno, entramos en esta mesa en la parte final con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa, solamente para agregar al tema del asilo en México, porque acaba de subir Marcelo Ebrard un tuit. Dice algunos asilos importantes en México en su defensa de que el asilo hay que entenderlo en su justa dimensión e independientemente de lo que está ocurriendo en la situación política con Bolivia. Pero bueno, dice Ebrard en su tuit que México ha asilado a gente como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Víctor Raúl Haya de la Torre, Rigoberta Menchú, León Trotsky, Héctor José Cámpora, Mohamed Reza Pahlavi y Shah de Irán, Luis Buñuel, Hortensia Bussi, la esposa de Salvador Allende, Trinidad Martínez, Ramón Shirao, Carmen Tagüeña, Ángel Océs, Teresa Martín, Loti de la Granja, Paloma Altolaguirre, Teresa Martín, Carmen Romero de Rayo, Mercedes Pereña, y bueno, pues es la lista que hace Ebrard para recordar la larga tradición de México en materia de asilo. Bueno, dejamos hasta aquí el debate.